El Corrillo. Porque lo que toca en este directo Marca, que te acompaña hasta las 3 de la tarde en este Jueves Santo, es opinar y darle un poquito de opinión a la actualidad deportiva, sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas en la Champions. Pendientes también de la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona. Está ganando Rublev 4-3 a Davidovich Fokina en ese partido de tercera ronda, y el próximo en jugar sobre las 4 de la tarde será Alcaraz enfrentándose a Laslo Oyer. Estoy con José Miguel Muñoz. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenas. Enseguida recuperamos a José Miguel Muñoz. Sí que está Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Joan Prats de La Meta. Está también Santi Siguero de Marca. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y completa este cuarteto de opinadores Nacho Lavarga. Saludos, Nacho. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Charlie? No te fallo. Venimos aquí a Aquí estamos, sí, señor. Primero, a modo de titular, que os deja ayer ese partido, ese Real Madrid ante el conjunto inglés. Para ti, Joan, ¿qué titular se le pone a la serie de cuartos? Se veía venir. Yo sería el titular. Si quieres me extengo o solo te doy el titular. Telegráfico, sí. Se veía venir. Yo pondría esto, se veía venir. ¿Para ti, Santi? Pues tremenda decepción. Hay muchas formas de caer y el Madrid ha caído casi de la peor manera posible. ¿Tú, Nacho? Para mí, sin cambios es imposible. Yo creo que lo veíamos, ¿no?, durante toda la temporada, que el Madrid necesitaba algo, no hubo cambios, por lo tanto, así es imposible. Se incorpora también José Miguel Muñoz. Profe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola. Hola, profe, muy buenas. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Sí. Yo con respecto al Madrid, que creo que os he terminado de escuchar un poco, sí, ¿no? Tu titular de lo que pasó ayer, ahora, José Miguel. Yo creo que tirando de filmografía, pues muerte de una crónica anunciada. Se veía venir un poco en la ida y lo peor de todo es que ayer el Madrid no ofreció, ¿no?, una alternativa para que su afición soñara como siempre. La verdad que sí, por ir un poco paso a paso de lo que pasó ayer. Joan, causas, es algo que se refleja por la temporada, lo has dicho, se veía venir. ¿Tú culpabilizas a alguien, a los jugadores, a la planificación, al entrenador? Yo creo que, como casi siempre, no hay solo un motivo, ¿no?, para poder explicar cuando uno se queda fuera de una competición que el Madrid ha dominado los últimos años de forma brutal e impresionante como ningún otro equipo, ¿no? Para empezar, quiero decir que el Madrid no puede ganar todos los años la Champions. O sea, que esto entra dentro de la normalidad, sí, y que es algo que tampoco hay que dramatizar en exceso. El problema es lo que decís ahora, ¿no? Cómo ha caído y dando algunas señales de alerta respecto al proyecto. Sí que creo que la planificación ha tenido ha sido clave, porque es verdad que es un equipo que desde el principio de temporada, aquí lo venimos diciendo, ¿no?, daba ya señales de que estaba claramente descompensado entre su línea atacante y el resto sobre todo en el centro del campo, con la pérdida de Toni Kroos. Pero es verdad que el Madrid lleva teniendo bastantes años ya un problema de generación de fútbol. Es verdad que Ancelotti es un gran gestor, es una persona que conecta especialmente bien con los cracks, sean cuales sean, que ha solucionado bajas importantes en los últimos años, que lo ha hecho francamente muy bien. Creo que el Madrid y el madridismo tiene mucho que agradecer a Ancelotti, pero es igual de cierto que este año, pues seguramente a la que esos cracks individuales, pues por lo que sea, ¿no?, por ese encaje o esa falta de encaje de los cuatro de arriba, por la descompensación, pues ha faltado soluciones tácticas, ¿no? Y en lo táctico yo sí que creo que ahí el entrenador italiano ha fallado. Y como te digo, no creo que solo sea un factor que explique, es verdad, una muy mala imagen de un Madrid que, bueno, en la Liga yo creo que es prácticamente, lo tiene complicado, no le vamos a decir imposible, pero complicado ante un Barça que es más sólido, y veremos a final de Copa ante el propio Barça, que para mí ni mucho menos es favorito el Madrid y va por debajo en opciones ante el equipo de Flick. Para ti, Santi, que sigues más esa opción que tiene de título Real Madrid día a día, ¿qué causas ves de todo este descalabro? ¿Algo físico, algo mental, falta de hambre, problema de planificación, de creencia en la plantilla con el entrenador? ¿Cómo lo ves? Sí, no, bueno, pues es un poco mezcla de todo, pero evidentemente yo creo que el problema principal, el problema más grave y la raíz de todo es la falta de planificación, la falta de mercado. Nadie perdió el año pasado, en verano, a 3 jugadores que eran 3 especialistas auténticos, como
Nacho como Toni Kroos y como Joselu, y no ha llegado nadie por ellos, ¿no? Ayer el Madrid colgó 35 balones al área, o 33, y no remató ninguno, ¿no? Era como si tuvieran a Joselu, pero sin tenerlo. Evidentemente no tienen a Nacho, aunque la aparición de Asensio ha cubierto un poco los problemas en esa línea de atrás, pero para mí el gran agujero lo dejó Toni Kroos. No sé si lo dejó o lo dejó él o lo dejaron marcharse, pero es evidente que la generación de juego sin el alemán, pues se ha resentido mucho, ¿no? No hay ningún jugador parecido a su perfil en la plantilla, quizá un poco similar o se pueda asemejar un tanto el Dani Ceballos, pero en esta eliminatoria no ha estado, ¿no? Entonces el equipo pues prácticamente no ha jugado a nada, no ha propuesto nada, no ha tenido alternativas en el centro del campo y bueno, pues me recuerda un poco a la era de Pellegrini, ¿no? Con aquel famoso 4-2-4, pues más o menos ha sido un poco lo mismo, 4 atacantes pero sin generar juego ante un equipo evidentemente mucho más trabajado, con menos recursos individuales seguramente, pero con más bagaje técnico por detrás. Tu reflexión, Nacho. Yo creo que, como dices, Santi, es una mezcla de todo. Lógicamente parte desde la base de esa mala preparación. Creo que lo de Toni Kroos no puede ser tanto excusa, porque llevábamos ya años diciendo que ese famoso centro del campo de Casemiro, Kroos, Modric, en algún momento iba a tener que acabarse, ¿no? Sobre todo, Nacho, porque lo sabes desde mayo que se iba Toni Kroos. Lo sabes desde mayo. Por eso que al final se fichó a Tchouaméni en su día, se fichó a Camavinga en su día, al final sí que se ha notado muchísimo su peso, porque nadie ha asumido ese rol como tal, incluso quien lo ha hecho era Ceballos, ¿no? Que era quizá el que todos menos esperábamos que pudiera asumirlo, y encima luego ha tenido esa lesión. Pero yo creo que sí que existe un problema de planificación y de bajas, como ha tenido, porque eso es así, pero otros años hemos tenido también ese mismo problema, que ha habido bajas, y el Madrid ha logrado rehacerse. A mí yo creo que hay algo que se nos escapa en cuanto a actitud. No sé si el tema de la gala del Balón de Oro, no sé, yo veo al equipo que no ha podido, o sea, no tiene un plan, no tiene una hoja de ruta, no juega bien, pero ya en cuanto a la actitud, en cuanto a la capacidad de reacción, eso me extraña mucho, que grandísimos futbolistas como los que tiene el Real Madrid no hayan sido capaces de, en días concretos, como tantas veces han hecho, ¿no? Como el día de ayer. Es que ayer estuvo muy lejos, ¿no? de tener la sensación de poder dar la vuelta a la eliminatoria. Entonces yo creo que hay algo ahí dentro que también se ha enturbiado un poco, o ha habido algún distanciamiento o lo que sea, porque este Real Madrid es que ya ni siquiera tiene esa capacidad para darle al botón o para reaccionar. Que primero hay que solucionar otros problemas, por supuesto, que habrá que mirar de cara al año que viene esa planificación de la plantilla mejor, por supuesto, pero a la hora de terminar esta campaña no sé si tiene que entrar algún psicólogo o quien fuera, pero hay que solucionar eso, porque es que este Madrid está realmente caído, es que no tiene capacidad de reacción ninguna. Me quedaba tu reflexión, José Miguel. Yo creo que habría que mirar evidentemente la planificación, como dicen mis compañeros, y en esa yo apunto directamente, porque estos días he escuchado mucho, ¿no? Se ha señalado demasiado a Carlo Ancelotti, y yo creo que el gran culpable de esta situación que tiene a día de hoy el Real Madrid es Florentino Pérez, que ha jugado un poco como el circo, al más difícil todavía. La flauta ha sonado algunas veces a modo de suerte, otras veces a modo de historia, de esa leyenda que el Madrid siempre ha tenido y que hace que todos los equipos llegaran al Santiago Bernabéu pues con ese miedo escénico, ¿no? Del que habló en su día Juanito y otros jugadores, y que el Madrid ha ido acompañando a lo largo de su historia, pero que es un Madrid a día de hoy sin ADN. Es un Real Madrid que no transmite, que no tiene esos valores, ¿no? Que el profe San Martín muchas veces habla, ¿no? Después de tantos años en la Casa Blanca, ¿no? De ese carácter, ese escudo tatuado en el pecho que lleva distinto el jugador del Madrid, ¿no? Que parece que cuando las cosas no salen aparece el milagro, como el gol de Sergio Ramos, como aquella eliminatoria ante el Anderlecht, ante el Bayern de Múnich, ¿no? Y eso ahora no lo hay, no lo transmite. Yo creo que el gran problema de este Real Madrid, aparte de evidentemente la planificación, que las cosas se han hecho muy mal, es primero que no transmite, que no es capaz de aportar nada en el juego, y segundo, que ahora le pasa factura a Carlo Ancelotti, pero Carlo Ancelotti ha sido un hombre de club, se ha callado, le han dado una plantilla cogida con alfileres, se le han ido jugadores muy importantes, no han llegado los que tenían que llegar, y al final lo fácil suele ser mirar al banquillo, pero yo creo que el problema viene de mucho más arriba. Por cierto, que sobre Ancelotti publican los compañeros de Sky Sports que
se va a marchar del Real Madrid después de la final de Copa del día 26. Noticia, como digo, de los compañeros de Sky, que tiene decidido Ancelotti marcharse del Real Madrid después de la final de Copa del día 26. Sobre el futuro de sin acabar la Liga. Es muy raro, es muy extraño. Esto yo no lo veo. Información de los compañeros, pero eso yo creo que nunca ha pasado, ¿no? A no ser de que haya un resultado muy malo. Sería muy extraño, incluso conociendo a Ancelotti cómo actúa habitualmente. Pero lo veo realmente, creo que es un triple bastante arriesgado, la verdad. O sea, solamente se explicaría desde un Ancelotti muy quemado, muy hastiado, incluso cabreado con el club de alguna manera, y yo no lo veo, conociendo su talante. Por eso os quiero preguntar si veis ayer, sí o ¿no? sí fin de ciclo con Ancelotti o si pensáis que si gana la Copa hay ciertas chances para que pueda continuar. Yo creo que ya se ha acabado su ciclo, eso es verdad, ¿eh? O sea, que tenga un año más de contrato. Las palabras de ayer también, aunque estuvo elegante, dijo que en cualquier caso él va a agradecer al club el día que se vaya. Yo creo que pase lo que pase en Liga o en Copa, esta va a ser su última temporada, porque por estos síntomas, ¿no?, que hemos estado contando hasta ahora, parece que hay un final de ciclo y que tiene complicado remontar. Esto es como todo, lógicamente Ancelotti es un buen y un gran entrenador para el Real Madrid, de hecho el mejor quizá de toda la historia, y si le hacen los recambios necesarios, los fichajes necesarios y estructura otra vez de nuevo bien el club, pues podría ser un buen entrenador, pero yo creo que esto también son ciclos, y después de lo que ha ocurrido este año va a tener muy difícil seguir, a pesar de que pueda ganar la final de Copa, que a un partido hoy contra el Barça, que también parece que el Barça le está cayendo un poquito, pues tiene opciones lógicamente de ganar, ¿no? El Madrid las finales siempre se le dan bien, pero aún así creo que el fin de Ancelotti está cerca. También contaba nuestro compañero Pablo Polo que ayer hubo un emisario de Brasil, ¿no?, intentando convencerle de que vaya a la selección, llevan ya tiempo con eso, quizá pueda ser una buena salida para él. Yo creo que Ancelotti ya no va a seguir en el Real Madrid, pase lo que pase en los torneos que quedan. ¿Pensáis igual todos o no? No, bueno, yo no. ¿Tú no, Santi? No. Al final depende de los resultados, y evidentemente el Madrid tiene opciones en la Liga, no muchas, tiene opciones en la Champions, quizás no demasiadas, tiene opciones en el Mundial de Clubes. Yo creo que Ancelotti quiere seguir en el Madrid. Yo creo que a Ancelotti no le veo en Brasil, creo que por motivos familiares no quiere ir a Brasil. Y bueno, recordemos una cosa, quizás es un poco absurda recordarlo, pero es el entrenador más logrado de la historia del Madrid. 15 títulos, eso es. Y la Champions no se puede ganar todos los años, porque es que la ganó el año pasado, o sea, si el Madrid ganara la Champions todos los años, los demás no se presentarían, ¿no? Claro. A ver, de vez en cuando lo tienen que eliminar, no pasa nada, no se acaba el mundo. Yo creo que él quiere seguir, es verdad que el desgaste, más en un presidente tan peculiar como Florentino, es evidente, pero yo creo que el equipo tiene opciones todavía. Ganó 2 títulos, no olvidemos, tiene opciones de ganar 3 más, y si los gana Ancelotti, que no se puede descartar, yo no descartaría que siguiera. Yo desde luego no le veo en Brasil, y bueno, como siempre, las notas en el Madrid a final de curso. Si no ganas Liga o Champions, lo más lógico es que no sigas, seas Ancelotti o seas Johan Cruyff. Yo creo que no va a seguir, pero no debería de ser anormal que incluso estando este Madrid sin ganar ni un título, Ancelotti pudiera seguir por todo lo que ha hecho en los últimos tiempos. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en el City, ¿no?, un Guardiola con el año que ha hecho el City. Ya pasó con él, Joan, hace 3 temporadas, ¿no? La segunda temporada correcto. Que no ganó nada, bueno, solo ganó la Copa del Rey, siguió, pese a no ganar la Champions. Es que está bastante bien que sea así. Sí. O sea, yo creo bastante en los proyectos deportivos y que no siempre se puede ganar, pero es verdad que estos clubes, cuando hablo de estos clubes me refiero a Madrid y Barça, ¿no?, que viven a veces, ¿no?, de la inmediatez del resultado, y a veces en un estado de esquizofrenia futbolística que no siempre es lo mejor para ellos, ¿no?, a nivel de gestión, pues se toman este tipo de decisiones. Florentino Pérez lleva muchos años en esto, sabe cómo funciona, y yo tengo la sensación que no va a seguir, pero entraría dentro de lo normal que incluso con Ancelotti, que hace un año a todo el mundo le valía y era el mejor del mundo y era el mejor entrenador para el Madrid, etcétera, te pueda seguir valiendo para seguir en este nuevo proyecto con 3 o 4 retoques. Si es que al final, yo tengo aquí delante ahora toda la plantilla del Madrid, yo creo que a la que equilibres un poco estos desajustes, esta plantilla es válida para hacer grandes cosas. También quiero preguntaros por lo que pueda pasar con la plantilla, Nacho. Yo creo que pase lo que pase, sí que hay que hacer una fuerte reflexión de que se necesitan diferentes perfiles en ciertas posiciones clave. ¿Qué esperas de este verano? 4 o 5 retoques, que se haga revolución, que no. ¿Qué piensas, Nacho?
Hombre, lo que necesita, pues lo íbamos analizando estos días, ¿no? Quizá un lateral derecho, un recambio para Carvajal, un lateral izquierdo, alguien que pueda sustituir a Toni Kroos, depende de qué tipo de salidas haya, pero bueno, yo creo que el Real Madrid nunca ha tenido grandes revoluciones así, podemos decir igual una o dos, ¿no? El año que vino precisamente Xabi Alonso como cuando jugador, llegó Florentino, ¿no? 2009 creo que fue. Sí, eso es. Ese año fue la gran revolución, pero yo creo que ahora no vamos a vivir algo así también, porque yo creo que el mercado es mucho más difícil. Recordad del propio Florentino que dijo que ese año estaba haciendo el esfuerzo de varias temporadas en una porque la situación lo requería. Yo creo que no es tan dramático, pero vuelvo a insistir al tema de Vinicius. Vamos a ver qué ocurre, porque desde que Marcos Bernat contó aquello de que hablaba con Arabia, sí. Estamos viendo otro Vinicius, ¿no? O sea, se lo ha cargado, como quien dice, hablando un poco en broma. Entonces vamos a ver si siguen esos rumores. Yo creo que simplemente habrá algún refuerzo, ¿no? Tipo Alexander-Arnold, quizá alguien que pueda llegar en el centro del campo. También vamos a ver cómo se recuperan los jugadores afectados, pero yo creo que van a ser más 2-3 retoques, ¿no? Que incluido el entrenador si finalmente cambia, pero no creo que veamos una grandísima revolución, porque es que tampoco se necesita, ¿no? Si es que el Real Madrid tiene un equipazo. Recordad lo que decíamos de este pasado verano cuando vino Mbappé, ¿no? O sea, tenemos al campeón de Europa y encima viene el que es probablemente el mejor futbolista del mundo o el mejor delantero del mundo, y todo el mundo pensaba que este Madrid se iba a pasear, o por lo menos lo iba a hacer muy bien, pero al final ese desequilibrio del que tanto hemos hablado pues ha propiciado que veamos una situación así. Entonces yo creo que no va a haber una revolución y que simplemente con 2-3 recambios, retoques, y además sin la llegada de ningún galáctico, por decirlo de alguna manera, creo que el Real Madrid se puede volver a equilibrar. Me quedaba la reflexión de José Miguel sobre Ancelotti. Profe, José Miguel. Que Carlo Ancelotti va a seguir en el Madrid hasta que mira a Brasil, como bien ha dicho Santi, lo ha definido muy bien, ¿no? Carlo Ancelotti es un hombre de club, es el técnico más laureado, es el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en su historia. Diciendo esto, teniendo en cuenta los que han pasado por ahí, ¿no? Desde Miguel Muñoz, Moloni, Vicente del Bosque, Zidane, los entrenadores de primer nivel que han pasado, son palabras mayores. Un hombre al que el Madrid le debe también mucho. No creo que el Madrid en este caso le haga salir por la puerta de atrás, porque bendito fracaso de aspirar a dos títulos, ¿no? En este caso Liga y Copa, que son las competiciones en las que está el Madrid inmerso. Como Triguero, no se pueden ganar todos los años la Champions. El Madrid ya la ganó el año pasado, y evidentemente el problema que tiene el Real Madrid, problema entre comillas, por supuesto, es que es el equipo con más exigencia del mundo. No ganar la Champions en el ya es fracaso, cuando para otros equipos llegar a donde ha llegado el Real Madrid pues es sinónimo de éxito, ¿no? Yo creo que sí necesita el Madrid una reestructuración en cuanto a plantilla, eso sí creo que y para mí hay un jugador que debe de salir sí o sí de este Real Madrid para que el Real Madrid vuelva a tener esa estabilidad en el vestuario, que es Vinicius. Es un jugador que creo que le hace más mal que bien a un equipo del señorío del Real Madrid. Sí. Es interesante esto de Vinicius, porque yo también lo iba a apuntar, yo estoy con Nacho en que solamente se deben de hacer quizá algunos retoques por plantilla. Yo estoy convencido de a la que en esta plantilla entre un centrocampista pero hay que de juego acertar con esos constructivo. retoques, Joan. Sí, hay que acertar, no es sencillo, nunca es sencillo hacer esto. A veces un retoque cuesta 2-3 años hacerlo para equilibrar la plantilla. Zubimendi yo creo que es un jugador que encajaría bien, por eso equilibraría bastante las cosas, pero sobre todo yo creo que la palabra es equilibrar la plantilla, y muchas veces he tenido la sensación esta temporada viendo al Madrid que se desequilibra precisamente con la pareja Vinicius-Mbappé, por esa incompatibilidad entre los dos. Ese trabajo muchas veces exigente que hay que hacer, lo hemos dicho con Rafa toda la temporada aquí, ¿no? Quien no trabaja hoy en día arriba, quien no presiona arriba, realmente en el fútbol de hoy en día estás muy vendido, y es verdad que al Madrid le ha faltado mucho trabajo defensivo, a veces les costaba mucho bajar, se ha visto durante todo el año y lo han acabado pagando. Entonces yo también coincido con eso, Yo creo que el debate sobre Vinicius se debe de tener porque su rendimiento ha bajado muchísimo. Yo creo que desde el día del Balón de Oro algo se cruzó, es un jugador muy emocional, lo ha demostrado muchas veces a lo largo
largo de su carrera deportiva. Yo creo que Mbappé puede dar mucho más de lo que ha dado, lo ha demostrado con pinceladas a lo largo de la temporada, sus números en Liga están ahí, pero yo también veo que Vinicius es un jugador que en muchas cosas no compensa, no solamente futbolísticamente, también como estoy diciendo, sino por todo lo que ofrece en el terreno de juego, a veces incluso poniendo el foco en lo negativo, descentrando al grupo. Vamos a ver qué pasa con él. Yo creo que el debate interno por lo menos se va a tener, ¿no? Y otro nombre que también yo creo que podría apuntarse, porque es verdad que ha bajado bastante su rendimiento, es el de Rodrigo, que yo creo que debería seguir en el Madrid, pero es cierto que también quizá no ha estado a la altura en este tramo final como se esperaba. ¿Tu sensación, Rodrigo, Santi? yo creo que es otro jugador que también demandó en su día, ¿no? Cuando el protagonismo de Vinicius también un poco demandó, como diciendo, oye, yo estoy aquí, he hecho goles importantes, y también yo creo pero no ha respondido a las expectativas. Sí, no ha respondido, correcto, pero yo creo que también es por esa falta de cariño, de empatía a un jugador joven que también necesita a veces, ¿no? Y en el caso de Vinicius, yo lo comentaba, ¿no? Porque creo, ¿no?, que no le hace bien a este Madrid, un Madrid que siempre ha sido un equipo positivo, un equipo señor, un equipo que donde haya ido ha provocado a lo mejor el enfado del público porque no te gusta nunca que te ganen, y el Madrid es un equipo que suele ganar, pero luego yo creo que ha perjudicado mucho en cuanto a la imagen, ¿no? Y yo sí apunto un nombre que en esta eliminatoria yo creo que ha sido vital para el Arsenal y que sería un jugador que al Madrid de hoy en día le vendría de perlas, vamos, al Madrid a cualquier equipo, ¿no? Pero en este caso al Madrid, que es de los que se lo podría permitir, que es el exjugador de la Real Sociedad y ahora en el Arsenal, Mikel Merino, que vaya eliminatoria que ha hecho contra el Madrid. Gran jugador, muy bueno. Tu reflexión, Santi, de lo que tiene que hacer el Madrid. Puestos a reforzar. Y de falso no, Mikel Merino. Correcto, también, es verdad. Sí. Me quedaba la reflexión de Santi, que enseguida le recuperamos. Para aprovechar por las semifinales, os quiero preguntar un poco, ¿cómo lo veis? ¿Quién veis favorito, no? Se habla mucho toda la temporada del PSG, del Barça. No sé si tras estas semis veis una final PSG-Barça, ¿cómo lo veis, Joan? Bueno, vamos a ver. En la final yo creo que... Tiene miedo, Joan. Toñito, de falta de confianza después de ver el partido ayer del Inter, que hizo un partido brutal, y el partido del Barça en Alemania, le veo ya con dudas a Joan. No, ¿sabes qué pasa, Nacho? Que yo sí que soy de los que reconoce que esto, alucino que a mucha gente en Barcelona le haya molestado. Estoy escuchando muchas opiniones y yo creo que es evidente que el Barça en los últimos partidos ha bajado un poco el nivel, ¿no? Y creo que es obvio, lo hemos visto todos, sea por la acumulación de partidos, es lo normal, porque físicamente pues el equipo ha dado quizá un pequeño bajón, también hay algunas bajas importantes. Entonces, bueno, es normal, ¿no? Llegar bien con chispa a este tramo final de temporada es determinante, y además cuando estás luchando por 3 títulos, que no es nada sencillo. Pero es cierto que el Inter de Milán para mí es el peor de los rivales en toda Europa que le podía tocar al Barça. Eso no significa que el Barça no vaya a pasar ante el Inter. Creo que el Barça es mejor equipo y que si el Barça hace todo lo que lleva haciendo bien durante la temporada en lo táctico, creo que es mejor equipo que el Inter y, por supuesto, va a tener sus opciones. Pero es verdad que si el Barça no consigue, ¿no?, implementar su fútbol con este equipo, va a sufrir. Históricamente el Inter siempre ha hecho sufrir al Barça en Europa. Aquella eliminatoria contra Mourinho con aquel Barça que era un auténtico equipazo, que repasaba el 11 que tenía, ¿no? Exacto, el de los aspersores, con Víctor Valdés ahí diciéndole que se fuera ya para el vestuario al final del partido, cabreado, ¿no?, al propio Mourinho. Bueno, fue una eliminatoria también que Mourinho la supo plantear muy bien en lo defensivo. El Barça cayó un poco en la trampa y yo creo que va a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, y en el otro lado yo creo que, bueno, el PSG es favorito ante el Arsenal. Creo que es el equipo más seguro y más hecho de los 4 semifinalistas, pero este Arsenal tiene alma, tiene chispa, lo hemos visto ante este Madrid, está en su momento, Arteta está en su momento, es un equipo también que hay que tener muy, muy en cuenta. Va a ser apasionante, seguramente son las semifinales más abiertas de los últimos años. Para ti, José Miguel, Nacho. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son unas semifinales espectaculares. Si a cualquiera le ponen el guión de unas semifinales para dar máxima expectación, yo creo que serían estas, porque el Arsenal de Mikel Arteta, bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, en las 2 eliminatorias con el Madrid, ha hecho un trabajo importantísimo. El Barça me encantó y yo lo daba totalmente como favorito antes del partido de vuelta, pero luego tras la vuelta he visto quizás a un Barça demasiado relajado, como pensando que ya está metido. Es cierto que cuando se ha visto en apuros ha hecho lo justo para poder estar ahí, ¿no? Y
Y luego el Inter es la Cenicienta, pero cuidado, porque la Cenicienta se ha colado hasta adentro. Yo creo de todas formas que el Barça no debe de tener problemas en este aspecto. Y a mí por primera vez me tira el Paris Saint-Germain. Primero por Luis Enrique, que creo que fue muy criticado al principio, y al final ese trabajo que siempre suele hacer, con ese carácter tan peculiar del asturiano, vuelve a dar sus frutos. Y al final yo creo que Mbappé se estará mirando como que es el gafe, ¿no? Porque los años que ha estado ahí, y al final ahora se viene al Madrid, el Madrid no lo consigue y el Paris Saint-Germain está muy cerca. Son, en definitiva, yo creo que unas semifinales de lo más atractivas. El PSG ha conseguido precisamente lo que le estamos pidiendo al Real Madrid, ¿no? Que trabaje como un bloque, que trabaje como un equipo, que vayan todos a la presión. Es decir, el PSG que arrancó el año raruno, de hecho recordad lo que sufrió, ¿no? Para meterse en la fase de eliminatorias de esta Champions League, pues al final le ha cogido el pulso, le ha dado el botón y ahora mismo es un equipazo tremendo, a pesar de que el otro día de la vuelta pues sufrió contra el Aston Villa, que incluso tuvo 1, 2, 3 ocasiones para igualar la eliminatoria. A mí, como decía Joan, el Inter me da mucho miedo, es un equipazo. Ayer se cargó a todo un Bayern de Múnich. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener una semi sin Bayern, sin Real Madrid, sin City, que son equipos que habitualmente, ¿no? Aunque al Bayern le ha costado los últimos tiempos con en la semifinal, pues ninguno de ellos iba a estar ahí. Pero vamos, yo las veo súper abiertísimas, coincido ahí con el resto de corrilleros, pero creo que el Inter no es flor de un día, que vaya varios años peleando, ganando títulos, llegando bastante lejos en la Champions League. Y creo que después de lo visto ayer, el Barça tiene que mejorar, tiene que espabilar si quiere colarse en la final. También hay que recordar que el Barça en Champions lleva muchos años también sin verse en esta situación. Ahora es cuando tiene que responder, con muchos jugadores jóvenes, con una plantilla corta y en un estadio tan complicado como el del Inter, y tiene que pasar unas semifinales que son complicadísimas, que son los que mejor juegan, sí, pero esto se trata de competir, y ahí el Inter compite como nadie, vamos. Lo que no puede hacer el Barça es conceder. O sea, eso está claro. En los últimos partidos ha concedido en corners, cosa que el Inter penaliza muchísimo. Sí. Si concede como ha permitido en los últimos encuentros, contra el Inter ya no es que te penalice, no, es que te envía para casa. Sí, pero el Barça yo creo que también tiene una cosa a favor, ¿no? Y es el hambre que tiene de Champions. Sí. Se ha llevado tantos años sin poder brillar, un Barça descafeinado, un Barça con una falta de respeto, con aquella goleada que le infringió precisamente el Bayern, ¿no? Y ese orgullo tocado, yo creo es el que hace que el Barça vaya a tener los 5 sentidos y vea esta competición de una forma muy distinta, y sobre todo teniendo en cuenta que se ha quitado de en medio al Madrid, que podía ser el equipo que en esta competición más miedo le pudiera meter. Para cerrar, Santi, tu reflexión. Sí, no, yo veo al Barça bastante favorito, la verdad. Es verdad que en los últimos partidos se han bajado bastante, pero a nivel de fútbol es el equipo que mejor lo está haciendo de largo en Europa, ¿no? Es verdad que el Arsenal lo está haciendo muy bien, que el PSG también, bueno, pues ha crecido mucho después de un inicio de temporada bastante titubeante. Yo veo claro la final Barça-PSG, y yo creo que ahí el Barça tiene la ventaja de una mayor calidad individual que el PSG, aunque el PSG evidentemente no va corto. No es el PSG de Mbappé, Messi y Neymar, pero es un PSG que tiene muchísima calidad, ¿no? De todas maneras, como decía José Miguel, yo creo que el hambre que tiene el Barça de Copa de Europa puede ser un factor decisivo, y quién sabe si eso lo puede pasar factura en la Liga, porque yo creo que después de la eliminación en Champions, el Madrid no va a fallar mucho, y el Atlético de Madrid creo que tampoco va a fallar mucho lo que queda de temporada. De manera que se puede abrir la Liga, pero yo la Copa Europa la veo muy cerca para el Barça. Lo que queda es disfrutar de estas semifinales y también de lo que queda de Semana Santa. Señores, gracias Nacho, gracias José Miguel, gracias Santi, gracias Hasta Joan. Luego, buen fin. Un abrazo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta aquí este corrillo, este tiempo de opinión de Directo Marque. Todavía nos quedan cositas que escuchar, venga.